¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este desafío. Vaya lección que nos ha dado de democracia el resultado del Brexit, donde, se dice, fueron los mayores los que determinaron la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Dicen que el hubiera no existe. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si los más jóvenes hubiesen votado? Y digo, el hubiera sí existe cuando hay consecuencias. Y de ello vamos a platicar con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México, a quien me da mucho gusto saludar en este espacio. ¿Qué tal, Ileana? Bienvenida. Hola, Blanca, gracias por la invitación. De verdad, los millennials y las otras generaciones más jóvenes, si hubiesen ido a votar, ¿hubieran sido capaces de cambiar el resultado del referéndum? Sí, sin duda. Recordemos que la Unión Europea, una de las cosas que ha logrado a lo largo de su existencia desde 1958 y luego a partir del Tratado de Maastricht de 1994 en adelante, ha logrado disminuir las formas de transitar a través de la Unión Europea. Dentro de los 28 miembros se encuentra el famoso espacio Schengen, que hay que señalar que no todos los miembros de la Unión Europea participan de entre ellos el Reino Unido. Sin embargo, el Reino Unido, en atención a la existencia de ese espacio Schengen, ha disminuido los candados para poder ingresar o los controles de ingreso a su país. Esto ha dinamizado la movilidad de los jóvenes millennials que pueden ir y venir de un lado a otro. Esto es relevante para decir, si los millennials hubieran entendido la magnitud de la importancia de salir a votar por la permanencia, no estaríamos en este vericueto o en este gran problema que implica que ya no van a poder estar entrando al Reino Unido, pero además no solamente entrando con la agilidad que solían hacerlo, sino se van a ver limitados por otro tipo de políticas sociales que les impactan. ¿Pero por qué no salieron a votar? Esa sería la gran pregunta. La gran pregunta puede ser respondida en que son generaciones que, si bien tienden a la preocupación social, lo expresan de distintas maneras. Por ejemplo, la participación en organizaciones sociales es una forma de incidir en el cambio que no necesariamente tienen que hacerlo para votar. Van a sufrir las consecuencias de este hecho, sí, sin duda. Tendrían que haber salido a votar. Digamos que ellos no saben lo que, como nacieron cuando ya no se necesitaba la visa para ir a cualquiera de los otros países y transitaban con total libertad, pues no estaban enterados de todo el trámite burocrático que significa ello, y si lo hubiesen razonado, tal vez hubieran salido a votar. Es correcto. Ahora se van a enfrentar a eso, ¿no? Viven la Unión Europea. Sí, claro. No necesariamente conocen toda su estructura y todo lo que se tuvo que hacer para llegar a ganar estos espacios. ¿Ignorancia histórica? En algunas formas podríamos decirlo que sí, sin duda. Sí. Ahora, ¿qué pasó con los mayores, los famosos baby boomers y generaciones cercanas que sí salieron a votar, que fueron los que definieron el voto, y a los que los jóvenes dicen, ellos, los que tienen menos futuro, nos robaron el futuro? Ellos salieron a votar y muchos dicen que creían que no iban a ganar. Bueno, ellos harían la analogía con los millennials, que es, a mí me parece que una gran parte de los británicos que votaron por la salida de la Unión Europea tampoco sabían exactamente las consecuencias de ese voto, porque desconocían incluso cuál es el grado de interdependencia que hay actualmente entre el Reino Unido y los demás miembros de la Unión Europea. Además, también pienso que lo hicieron en atención a las viejas formas que ellos poseen, por ejemplo, de salir a votar sistemáticamente cuando se les consulta algo. Claro. Una forma de expresión política que ellos tienen y que hacen. Pero también considerando su razonamiento de que se han sentido desplazados por sus propios trabajos, por los migrantes que están llegando al Reino Unido, y también por su gran desconocimiento en muchas ocasiones al uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que les permiten estar mucho más informados y comunicados, pero también con la capacidad de generar negocios a través de otras formas que no necesariamente implican el trabajo rudo o la mano de obra como la consideramos actualmente. Es decir, creo que sociológicamente habrían muchos factores para tratar de justificar por qué lo hicieron. Claro.
y sin darse cuenta de la afectación que estarían generando a estas generaciones que no salieron a votar. Ahora, fue muy claro que los que votaron por la no salida, que fueron los jóvenes, estaban más o menos informados seguramente de estas cosas que hemos mencionado y algunas otras. Y los que votaron por el sí, por el Brexit, vaya, ellos estaban en este otro marco que estamos referenciando. Bueno, una vez pensando en esto, se dejaron llevar también por el temor de la inmigración ilegal. Hay una crisis frente a la que no se puede cerrar los ojos y frente a los casos de terrorismo. Pero, y entonces los millennials, ¿por qué votaron por no salir si tenían esa misma información? Esa sí la tenían. Bueno, yo pienso que hay dos visiones aquí nuevamente. Okay. Aquellos jóvenes que fueron la minoría, que votó por la permanencia, por la permanencia, lo hicieron en atención a esta movilidad que les da y la posibilidad de expansión de sus propias expectativas en materia laboral e incluso de estudio. Existe una gran cantidad de becas que fomentan a partir de varios tratados que ellos tienen el estudio en diferentes universidades. Aquellos que votaron en contra de la permanencia lo hicieron bajo concepciones muy nacionalistas, que es un fenómeno que se está presentando no solamente en Europa, sino en el mundo, y que lo que implica es cómo frenar la globalización a partir de estas concepciones nacionalistas que lo que hacen es rechazar todo lo que provenga del extranjero. No todos los que llegan al Reino Unido y a la Unión Europea ni a ningún país lo hacen sin documentos. Sí. Hay flujos migratorios regulares. Sí. Un tema que fue importante en los últimos años es el tema de los refugiados provenientes precisamente de los países del África Negra, y también, por supuesto, de los países del Oriente Próximo. Cuando hablo de la África Negra, hablo precisamente de la África subsahariana y luego, por supuesto, de Europa, lo que es Oriente Próximo, esta región atrapada transcontinentalmente entre Europa y Asia, claro, que por motivos de conflictos armados, estoy refiriéndome, por ejemplo, a Afganistán, a Siria, Pakistán, Libia, están yéndose hacia Europa. Estos flujos que generan refugiados son los que han incrementado un pánico entre los habitantes del Reino Unido para decir, si ellos llegan y el Reino Unido los acepta, nosotros seremos desplazados. Ese sería uno de los elementos mediáticos que pudieron haber incidido en aquellos jóvenes millennials que sí votaron por salir de la Unión Europea. Porque ahora, los que quieren permanecer ya gozan de los beneficios de la movilidad que les permite la Unión Europea y, por supuesto, la posibilidad de la adquisición de diferentes bienes y servicios a precios competitivos, claro, por el dinamismo que existe en la región en el intercambio comercial. Ahora, decía yo, sí hay, el hubiera sí existe cuando hay consecuencias. Estos millennials enojados, tras el resultado, a pocos días o al día siguiente, se organizaron, ellos y muchos más, para tratar de pedir un segundo referéndum, para que se volvieran a consultar y con la esperanza de que volvieran a hacer, cosa que se veía, por supuesto, muy difícil. Pero ha habido algunas manifestaciones y demás. Saben que su futuro tiene estos riesgos de los que hemos hablado. Vamos a ver cómo se dan las cosas, hablaremos más adelante de eso. Pero podría haber consecuencias a nivel social al interior de Gran Bretaña por esta preocupación de estos jóvenes. Bueno, este impasse que estamos viendo en este momento es precisamente por la indecisión del Reino Unido de no invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que permite la generación del acuerdo para la salida del Reino Unido. Acuerdo que tendrá que ser votado por unanimidad, si no, no podrá salir del Reino Unido bajo las condiciones que proponga. Esto creo que ha un poco contenido las diversas voces de estos grupos que pueden manifestarse. Por eso será importante ver cómo precisamente el Reino Unido haga esta negociación con el Consejo Europeo para la mejor salida que trate de contener estas voces. Pero aún y con este acuerdo, en el caso de que se manifiesten, el Reino Unido en todo caso tendrá que buscar las formas de participación política idóneas para estos manifestantes. Y esto sería de la siguiente forma. Cuando se invoquen o no ese artículo 50 y el acuerdo, tendrán que ser cuidadosos de que los tratados que incidan en materia de política social permanezcan y quizás solo cambiar la parte económica para no impactar tanto en estas voces que sin duda pueden ser violentas y atacar al Reino Unido. El tema de las ayudas, ¿y a qué me refiero? Aquellos migrantes, por ejemplo, que hoy ya son residentes en el Reino Unido
y que envían ayuda económica a sus familiares. Si se toca esta materia y se impide que estas remesas lleguen a sus propios lugares de origen, evidentemente habrá una convulsión en el Reino Unido. Claro, Es que tendrán que ir midiendo de qué forma acuerdan no salir gradualmente de la Unión Europea, sino qué acuerdos mantener y qué acuerdos renegociar para tratar de no lastimar a la sociedad actualmente, ¿no? Y por supuesto, con esta decisión también impactar positivamente al resto de los miembros de la Unión Europea. No parece fácil lograr un divorcio que beneficie a ambas partes, pero podría ser posible. Bueno, vamos a ver cómo. Es correcto. Cómo se da. Hay voces equivocadas en el sentido de que una vez que invoquen o no el artículo 50, va a haber una fragmentación y una ruptura total del Reino Unido respecto a la Unión Europea. No. Este cambio gradual, si se firma o no el acuerdo, lo estaremos viendo en los próximos 7, 8 años. Esto no es inmediato. Aunque ya existe el anuncio del abandono de la Unión Europea, el efecto, el propio mandatario de China, Xi Jinping, ha declarado que no espera menos de 7 años para que puedan observar realmente cuál va a ser el impacto y la transición en este nuevo modelo que el Reino Unido tendrá que proponer. Ok. Muy rápidamente, pasó el susto de la primera vez, los mercados se asustaron, viene este impasse en este momento. ¿Qué podemos esperar para el futuro en materia económica y social? Bueno, hay escenarios alternativos en este sentido. Ya dijimos la salida a través de un acuerdo negociado invocando el artículo 50. Pueden no invocar el artículo 50 y permanecer como lo estamos viendo actualmente. Y tendrían entonces que estar negociando multilateralmente con los miembros de la Unión Europea y con el resto del mundo aquellos tratados que puedan mantener el equilibrio en el orden económico. Entonces, estos escenarios son los que estaríamos viendo próximamente. Al interior, repito, no se puede predecir qué es lo que pueda ocurrir si no observamos un liderazgo fuerte que suceda a Cameron y que tenga la capacidad de diálogo para contener las voces al interior, pero también para mantener el equilibrio en las negociaciones en el ámbito internacional. Y para eso todavía faltan algunos meses. Es correcto, tendremos que esperar. Doctora Liliana Rodríguez Santibáñez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre, estar contigo, de verdad, Blanca. Muchísimas gracias. La doctora Santibáñez es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y ya la escucharon ustedes, aguda y muy precisa análisis internacional. Muchas gracias, hasta la próxima.